El boleto de compraventa en el nuevo código ha sido objeto de tratamiento, ha sido objeto de alguna regulación, para nada exhaustiva, pero sí sobre aspectos puntuales en el Código Civil y Comercial. Es decir, más allá de que el boleto de compraventa se inscriba eh, genéricamente dentro del marco de todas las normas de compraventa que regula el código, lo cierto que específicamente con relación a los boletos de compraventa inmobiliarios hay algunas disposiciones que vale la pena rescatar. En primer lugar, eh, tener en cuenta que el boleto de compraventa ya no puede ser considerado, como lo fue durante mucho tiempo, como una suerte de contrato preliminar o precontrato. De hecho, la doctrina ha señalado últimamente en jornadas y en eventos científicos que el boleto de compraventa no pertenece a la categoría de los contratos preliminares ni está abarcado por la sección de contratos preliminares que establece ahora de manera novedosa el Código Civil y Comercial. Lo cierto es que aún así, aun cuando se considere que el contrato del boleto de compraventa es un contrato de compraventa perfeccionado válidamente, lo cierto es que, y esto es indiscutible, el boleto no es un título apto para transmitir el dominio al adquirente o al comprador. De allí que sea necesario, y que haya sido necesario desde siempre, dotar a las normas de recaudos que permitan tutelar al adquirente por boleto de compraventa que durante mucho tiempo fue objeto de abusos a partir de determinadas maniobras negociales muy difundidas. En este sentido podemos dividir las normas que regulan la cuestión del boleto de compraventa en el Código Civil y Comercial en dos bloques. Por un lado, aquellas que le confieren tutela al adquirente y por otro lado, aquellas normas que establecen cómo son o cómo deben ser soportados los gastos de escrituración en una operación inmobiliaria en donde el boleto de compraventa suele ser un antecedente muy frecuente, casi ineludible en la práctica. Respecto a la primera de las cuestiones, la tutela al adquirente por boleto de compraventa, encontramos algunas disposiciones novedosas en el Código Civil y Comercial y algunas modificaciones, consecuentemente, con lo que traía el viejo Código Civil. Recordemos que el viejo Código Civil establecía en este punto, en primer lugar, que el poseedor con boleto de compraventa, es decir, aquel adquirente por boleto de compraventa a quien se le había dado la posesión, tenía el carácter de poseedor legítimo. Esto era lo que decía el artículo 2355 en su último párrafo, agregado por la 17711, cuestión que suscitó una cantidad de controversias inacabables sobre el alcance de este término posesión legítima, que verdaderamente era un término muy polémico, y en qué medida esa posesión legítima al poseedor por boleto, adquirente por boleto con posesión, le permitía oponer ese derecho frente a otros terceros acreedores que ostentaban también algún título de mayor o menor jerarquía. Y por otra parte tenía el artículo 1185 bis, también agregado por la 17711, que permitía al adquirente por boleto de compraventa oponer su derecho a la quiebra o concurso del vendedor. Bueno, la primera de las instituciones, la posesión legítima, fue derogada, fue eliminada, fue suprimida, ya no está en el Código Civil y Comercial, pero sin embargo fue de algún modo reconvertida, me parece que en un instituto mucho más útil y mucho más razonable, que es establecer la prioridad del adquirente por boleto de compraventa frente a los terceros que han obtenido o que han trabado medidas cautelares. Esto es lo que dice el artículo 1170 del nuevo código, es decir, el adquirente por boleto tiene prioridad sobre los terceros que hayan trabado medidas cautelares sobre el inmueble vendido. Esta es una situación de cierta frecuencia en la práctica,
donde lo que se plantea es que un boleto de compraventa en el que el adquirente ha requerido los informes de dominio registrales como corresponde, y supongamos el bien no tiene gravámenes, el vendedor tampoco tiene anotaciones personales que impidan llevar a cabo la operación, sin embargo encuentra que en ese transcurso, que en ese decurso del contrato hasta el momento de la escrituración, aparece algún gravamen, aparece alguna medida cautelar que impide concretar el acto escriturario regularmente, o por lo menos lo impide sin, no lo permite hacer sin que deba, digamos, solventarse la cuestión respecto del acreedor que traba la cautelar previamente. Es decir, lo que se plantea es la oponibilidad de esa cautelar al adquirente por boleto de compraventa. Esta norma tiene antecedentes, esta norma del 1170 tiene antecedentes ya en algún criterio de la doctrina civilista que había ampliado el marco de aplicación del artículo 1185 1185 bis, perdón, no solamente para los casos de concurso o quiebra del vendedor, sino también para aquellos casos de ejecuciones individuales en donde acreedores hubieran, como decíamos recién, trabado medidas cautelares respecto del bien vendido o respecto de la persona del vendedor. Es decir, la tendencia era ampliar el marco de aplicación del 1185 bis por considerarse que de otra manera el adquirente por boleto de compraventa se encontraría en peor situación ante un acreedor embargante que ante un vendedor concursado o a quien se le decretó la quiebra. Y esto parecía ser irrazonable. Esta tendencia fue avalada por una determinada corriente de fallos de la Cámara Comercial, fallos de la Suprema Corte bonaerense, por ejemplo, de tal manera que se empieza a generar una cierta doctrina que avalaba esta situación de necesidad de darle tutela al adquirente por boleto de compraventa. Ahora bien, para que el adquirente por boleto de compraventa tenga esta prioridad sobre terceros que han trabado medidas cautelares, deben darse algunos requisitos que la misma norma establece de manera taxativa. En primer lugar, debe haber buena fe, como es lógico, es decir, debe entenderse que el comprador no conocía el gravamen, digamos, y por lo pronto el boleto debería tener fecha anterior, es decir, al momento del boleto no existir la medida cautelar que es la que provoca la aplicación de esta disposición. En segundo lugar, se requiere que la adquisición del comprador sea al titular registral o por lo menos por vía subrogatoria de quien lo hizo mediante un eslabonamiento regular de la cadena de adquisiciones. Es decir, creo que esta norma lo que quiere o que este inciso, lo que se pretende a través de este inciso es que no puede invocar este derecho quien, por ejemplo, ha sido un cesionario sucesivo de un boleto de compraventa, sino estrictamente quien le ha adquirido al titular registral. En tercer lugar, se exige el pago del 25% del precio, que debe estar cumplido antes de la traba de la medida cautelar. Esto, en definitiva, no cambia tanto lo que son los usos y costumbres en la materia, en donde ya por imperio de 1185 bis y para tornar oponible a la quiebra o concurso del vendedor, los adquirentes por boleto de compraventa suelen abonar sumas que no son inferiores al 25% del precio. En cuarto término, se establece la necesidad de fecha cierta. Esto es un recaudo que es muy importante y la fecha cierta acá es clave, dado que se trata de oponerle el derecho del adquirente por boleto a un tercero que vendría a ser el acreedor que ha trabado la medida precautoria. Por lo tanto, es de esperar que a partir de la vigencia del código, los boletos de compraventa que se celebren bajo el recaudo de, por ejemplo, la certificación notarial de las firmas, como modo de conferirle, entre otras cosas, fecha cierta al acto. Y por último, el artículo 1170 exige el recaudo más complejo y más polémico, que es la publicidad suficiente de esta adquisición, sea tanto registral como posesoria. Es decir, la publicidad de la adquisición sea registral o sea posesoria. Esto nos lleva a pensar, en primer lugar, que
sería necesario la inscripción del boleto de compraventa en el registro de la propiedad inmueble a los fines de que se pueda plantear la publicidad registral, dado que esta es una práctica prácticamente nula en nuestro país, y salvo algunas jurisdicciones que entiendo la han implementado, me refiero a la práctica de registrar los boletos de compraventa, lo cierto es que, insisto, esto no es una modalidad mayormente utilizada ni difundida, con lo cual deberían dictarse normas registrales que permitan implementar esta registración de boletos en el futuro para poder aplicar de manera eficaz el artículo 1170 a favor de los boletos de los adquirentes por boletos de compraventa. La otra situación posible es la publicidad posesoria. Para la publicidad posesoria volvemos entonces a la necesidad de que al adquirente por boleto de compraventa le deba ser entregada la posesión al momento del boleto o con posterioridad, pero siempre antes de la traba de la medida cautelar, lo que supone en la práctica que el adquirente por boleto deberá abonar bastante más que el 25% del precio, como para que el vendedor decida conferirle nada más y nada menos que la posesión. Con lo cual, esta es una norma que creo que tiene muy buenas intenciones, creo que es una norma de clara tutela al adquirente por boleto, que está en línea con interpretaciones precedentes al código, pero que sin embargo requieren de cierta implementación, y me refiero básicamente a lo que tiene que ver con la práctica de inscribir o registrar los boletos de compraventa en los registros correspondientes. Me parece que este es un poco uno de los temas que va a tener que ver con la reglamentación de estas disposiciones para hacerla efectivamente aplicable. En segundo lugar, se mantiene el instituto de la oponibilidad al concurso o quiebra del vendedor, del viejo 1185 bis, que ahora lo encontramos en el artículo 1171. Es decir, este derecho preferente que se le confiere al adquirente por boleto a escriturar o a reclamar la escrituración, en los casos en que entre la celebración del boleto de compraventa y el acto escriturario se produzca la presentación en concurso preventivo por parte del enajenante, o bien se declare su estado de falencia. En estos casos, los requisitos que establece la disposición, que insisto es el artículo 1171, es nuevamente el haber pagado el 25% del precio, el contar con fecha cierta, el tener buena fe el vendedor, por lo tanto el boleto de compraventa debería ser como mínimo anterior al estado de cesación de pagos del vendedor para avalar esta situación de buena fe, y desde luego este es un beneficio que se le puede aplicar a los adquirentes por boleto de compraventa, cualquiera sea el destino que le den a la propiedad. Ya lo tenía establecido la ley concursal, la 24.522, en el artículo 146, es decir, que era irrelevante, como se había establecido en un principio, que el inmueble fuera destinado a vivienda o a cualquier otro fin. De tal modo que se mantiene el instituto de la oponibilidad al concurso o quiebra del vendedor. El adquirente por boleto que decida acogerse o plantear o invocar a su favor este beneficio podrá cumplir, dice la norma, sus obligaciones dentro del plazo convenido. Y si se establece que la obligación de pago es una obligación a plazo, dice la norma que deberá constituirse hipoteca en primer grado por el saldo de precio, al igual que lo establecía y que lo establece el artículo 146 de la ley concursal. En fin, estos son los dos institutos que tienen la tutela del adquirente mediante boletos de compraventa. Y la segunda cuestión que había planteado desde un principio, que eran las normas que el código trae en materia de asignación de los gastos de escrituración de una operación inmobiliaria, en los que me parece que también hay una novedad legislativa, dado que no teníamos disposiciones semejantes en el Código Civil de Vélez. Esto viene a llenar un cierto vacío legislativo, dado que
el viejo ordenamiento solo establecía una regla general aplicable a todos los casos de contratos de compraventa, sean de cosas muebles o de cosas inmuebles, cuál era la de que el vendedor debía asumir o afrontar los gastos de entrega, mientras que el comprador debía hacerse cargo de los gastos de recepción lisa y llanamente, pero sin discriminar cuáles correspondían a la cuenta de cada uno, tarea que en definitiva cumplía la doctrina, especialmente la doctrina notarial en esta materia. Sin embargo, en el Código Civil y Comercial encontramos reglas particulares, las vamos a ubicar en los artículos 1138 y 1141, inciso C. De este modo, uno podría reordenar casuísticamente la cuestión diciendo que le corresponden al vendedor como gastos de escrituración, bueno, algo que marcaba desde siempre la doctrina, la obtención de los certificados de libre deuda impositiva, de tasas, contribuciones, la obtención o el diligenciamiento de los certificados registrales, el estudio de títulos, esto lo establece específicamente el artículo 1138, tiene que ver con la cláusula tan usual de ventas sobre la base de títulos perfectos y que establecen la necesidad de un relevamiento a través de un escribano de los antecedentes dominiales correspondientes a los últimos 20 años con relación al inmueble de que se trate. También el código dice que los gastos de mensura le corresponden al vendedor cuando fueren necesarios. Esto, por ejemplo, es un recaudo ineludible en toda transmisión inmobiliaria que se realiza en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y también debe hacerse cargo, por imperio de esta norma, el vendedor de los tributos que graven la venta. Es decir, hasta acá se discriminan los gastos del vendedor. Desde luego que toda esta cuestión es materia plenamente dispositiva, es decir, que admite cualquier pacto en contrario, que es susceptible de que se le introduzca como elemento accidental una solución distinta, es decir, nada obsta que las partes puedan pactar una forma distinta de soportar los gastos de escrituración en función de lo que es el marco negocial que se han propuesto. Lo que nos queda es la cuenta del comprador, es decir, qué gastos deben ser abonados o afrontados por el comprador, y el Código Civil y Comercial establece que el testimonio de la escritura pública debe ser abonado a falta de pacto distinto por el adquirente, artículo 1141, inciso C. Normalmente se incluyen los honorarios del escribano a cargo del adquirente, que es quien suele elegir a la persona del notario que va a realizar la operación, a menos que esta operación se realice mediante la necesidad de suscribir una garantía hipotecaria, en cuyo caso suele designarlo el acreedor. También se fijan que los gastos posteriores a la venta, lo dice el propio artículo 1141, deban ser afrontados por el adquirente, como por ejemplo lo es la inscripción en el registro correspondiente o la inscripción de una hipoteca, si fuera el caso, y por supuesto tendrá que abonar el sellado que grava bilateralmente la operación, pero este sellado, el impuesto de sellos, se distribuye a falta de estipulación en contra, en partes iguales entre vendedor y comprador. Hasta aquí entonces lo que considero son las principales disposiciones del Código Civil y Comercial que tienen que ver con la regulación de los boletos de compraventa inmobiliarios. Muchas gracias.